Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 11 de agosto de 2026. Un día en el que se espera mucho calor, aunque ojo también a las tormentas de Cataluña, Murcia y Almería. Tormentas que van a activar la alerta amarilla, sobre todo por la tarde. En el resto de la península lo que toca es una subida de las temperaturas, hasta 42 grados en Córdoba, mientras que en Aragón, Navarra, el interior de Andalucía y el centro peninsular, pues vamos a tener aviso amarillo. En Canarias y Baleares, unos 30 grados, más o menos. Bueno, estábamos esta madrugada aquí en la redacción hablando un poco de todo, ¿no? Porque en las redacciones nocturnas se pasa mucho sueño, pero también se habla, quieras que no, de lo divino y de lo humano. Y comentábamos que es curioso porque asuntos como la crisis de Ceuta, por ejemplo, hacen que a veces nos acordemos de algo que se nos olvida. Y es que, por ejemplo, España es un país bicontinental. España tiene territorio en Europa, pero también lo tiene en África. Es más, si me apuras, se podría decir que España es un país con territorio europeo, con territorio geográficamente africano y además con alma americana. Porque el alma americana siempre va a estar ahí, por más que haya un océano de por medio. Por eso nos sobrecoge, y lo sentimos en parte como algo nuestro, cuando ocurre algo como lo que pasó en junio, por ejemplo, en Venezuela, donde un tremendo terremoto devastó una parte de ese país tan querido y tan castigado por las cosas de la política. Bueno, pues en las últimas horas ha sido otro país hermano que hace frontera precisamente con Venezuela el que ha temblado desde los cimientos. Esta vez ha sido en Colombia. ¡Dios mío! Los últimos datos hablan de 132 muertos, más de 600 heridos, además de una devastación considerable en ciudades como Pereira o como Cali. Estamos hablando de un terremoto de 7,4 grados que ha tenido su epicentro en Chocó, que si coges el mapa es esa zona que está al sur de la frontera con Panamá y que da al Océano Pacífico. Además también se ha visto afectada la zona montañosa conocida como el eje cafetero de Colombia. Bueno, es tremendo, es tremendo ver cómo el suelo empieza a retorcerse, cómo los cables de la luz empiezan a sufrir sacudidas, cómo la gente sale corriendo de los edificios. Son los gritos, son las carreras, son los pájaros volando de forma furiosa, son los edificios que empiezan a perder elementos hasta que alguno de ellos colapsa por completo y eso provoca pues una reactivación del pánico y del descontrol sin que se sepa cuándo va a parar semejante pesadilla. Es, como decimos, sobrecogedor comprobar cómo el ser humano puede llegar a ser tan vulnerable cuando la naturaleza se enfada y cuando las tripas de la tierra deciden enfadarse a más de 100 kilómetros de profundidad. Bueno, esta mañana echaremos un vistazo a cómo van las cosas en Colombia, mientras aquí en España, en nuestro lado africano, no tiembla la tierra, pero sí tiemblan los nervios, la angustia y la incertidumbre. Eso es lo que se está viviendo en Ceuta, que lejos de normalizarse, como quiere vender el PSOE en sus argumentarios, va a peor. Es verdad que cuando se marchó el grueso de la avalancha la cosa mejoró respecto a las horas más caóticas, pero ese enorme remanente de inmigrantes que se han quedado en la ciudad, subsaharianos unos, magrebíes la mayoría, cada día que pasa están más cansados y más desesperados. Y los vecinos de Ceuta, que los tienen delante de sus casas, cada vez más hastiados y más preocupados también. Ceuta es una ciudad pequeña y mires donde mires, se te ponen los pelos como escarpias. Esas 400 menores protegiéndose del sol bajo un toldo del barrio del Príncipe, donde les han buscado un punto de seguridad para evitar agresiones sexuales. Esas playas del Trampolín y el Tarajal, donde se han incautado armas blancas y hay una tensión insoportable entre inmigrantes. O el ejército teniendo que ayudar a la policía delante de la misma comisaría de policía para controlar ayer la enorme tensión que se está viviendo por momentos entre los jóvenes que quieren registrarse como menores no acompañados. Y todo eso con vecinos de Ceuta, como esta joven que ayer estalló ante las cámaras y lo hizo de una manera que ha condensado en pocos segundos lo que se está viviendo. Vivo con miedo en mi propia ciudad, en mi calle, que
hija, 29 años, y no puedo salir sola a la calle. Mira cómo está la calle, enfrente de la policía, ¿eh? Mira cómo está la calle. Toda la mañana, toda la noche liándola. A las 2 de la mañana he tenido que llamar a la policía porque no paraban de chillar y de pelearse entre ellos. Da miedo. Esto no es vida, ni para los jóvenes que están viviendo como perros callejeros, ni es vida para los ceutíes a los que les han robado la paz y la seguridad. Nadie puede hacer vida normal así, con peleas continuas, con gente que por desesperación puede robar, tratar de entrar en casas o lo que sea. Y no se trata de criminalizar a esos jóvenes que no dejan de ser, en su mayoría, víctimas de la mano que mece la cuna. Se trata de entender que su entrada nunca debería haberse producido si la frontera estuviera bien vigilada, de tal manera que a nadie se le hubiera ocurrido organizar ninguna avalancha. Pero ahora tenemos el problema, y el problema se llama ¿qué hacer con esos menores? Ayer llamó la atención que el ministro de Justicia de Marruecos, en declaraciones a un medio de su país, reclamó el retorno de todos los menores a su territorio, pero no solo los de Ceuta, sino también los de la península, porque dice que esos chavales tienen que estar con sus familias. Lo que pasa es que son muchos los dirigentes políticos que conocen el paño y que denuncian, ayer mismo lo hizo aquí el presidente de Melilla, que a la hora de la verdad resulta muy difícil, si no imposible, retornar a los menores a su casa. Así que, a la espera de saber si lo que dijo ayer el ministro de Justicia marroquí es un cambio de actitud de Rabat o se queda en agua de borrajas, en la típica declaración para quedar bien, lo que toca es hablar de lo de siempre. Cómo repartirse aquí en España a esos jóvenes entre las diferentes autonomías. De momento Vox se niega a acudir a la reunión convocada este próximo jueves por infancia, pero sí lo hará el Partido Popular, que no olvidemos es el partido de Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, que ayer le dejó claro al ministro Ángel Víctor Torres en la reunión que tuvieron que de normalidad, nada de nada. Vivas ha pedido un mando único para gestionar esta crisis y ha considerado oportuno incluso que se organice un espacio en el que tener acotados a esos jóvenes por el bien de la ciudad y también para poder organizar mejor sus necesidades básicas. Desde luego no sería tampoco la situación ideal ni la más bucólica, pero es que una vez que se permitió que pasara lo que pasó, ya no hay seguramente soluciones buenas. Y estamos hablando solo del drama humano y la tensión social. Ya no te hablo de los 28 millones de euros que ha perdido la economía ceutí este mes de agosto. Y ya no es que no se puedan celebrar las fiestas patronales. La historia está en si cuando comience el colegio, por ejemplo, los niños podrán ir tranquilos por la calle en un ambiente medio normal, porque hay familias que están mandando a sus hijos a la península. Porque el ambiente, como estamos viendo, no es normal, por más que nos quieran vender lo contrario desde el gobierno y se pasen el día recomendando libros, canciones o viajes. Yolanda Díaz se ha sumado, por cierto, a los vídeos sobre libros y Félix Bolaños nos ha contado muy ufano sus próximos viajes. Os voy a hablar de los 5 viajes que más me han gustado. Viaje top 5, uno que no he hecho todavía, pero que voy a hacer, ya tenemos agendado, a Turquía. Me veré con mi colega, con el ministro de Justicia turco. Top 4, Herrera del Duque, no todo va a ser internacional. Me encantó Herrera. Top 3, Leipzig, fue para ver la final del Rayo Vallecano de la Conference League. Top 2, París, me encanta visitar siempre la capital. Hombre, ¿a quién no le gusta París? París es preciosa. Bueno, este gobierno, con eso de no dejar de lado la comunicación digital dirigida a los más jóvenes, a veces parece que vive en Matrix esquina con Narnia, y supongo que el ejército de asesores que tienen en Moncloa les habrá convencido de que les merece la pena hacerse los guays con los jóvenes, aunque este tipo de vídeos resulten estomagantes para muchos españoles estando cayendo la que está cayendo. Y la verdad es que un poco sí se están luciendo. Primero te niegan que la inmigración irregular pueda suponer un peligro para la seguridad nacional, pero luego para responder a Meloni y pedir el pasaporte a los pasajeros italianos alegan en el BOE que la inmigración irregular puede esconder a yihadistas, y ahora lo que llama la atención es que el Ejército y la Guardia Civil hayan cancelado todos los permisos de sus efectivos desplegados en Ceuta a partir del 13 de agosto. ¿Por qué? Pues porque más vale estar preparados, no vaya a ser que vaya en serio la amenaza de una nueva avalancha convocada en redes para el día 15. Es decir, ahora se ha dado la orden de estar en guardia, que es seguramente como se tendría que haber estado el 30 de julio y no se estuvo. Siempre tarde y siempre mal, marca de la casa. Para esta y para tantas otras desgracias, como lo de ponerse a revisar todas las vías del tren en España, habidas y por haber, después de que la gente se matara en Adamuz. Y dice el gobierno también que va a enviar a Ceuta un equipo técnico permanente para gestionar la situación. Pero claro, ese equipo se lo va a tomar con la calma, y no va a llegar hasta el domingo. Y cada día que un joven inmigrante está en la calle como un perro,
cada día que una joven está cobijada en una carpa para que no la agredan, cada día que un joven de Ceuta siente miedo de las peleas y la tensión que hay delante de su casa, ese día se hace muy largo. Luego, cuando a alguien se le ocurre decir que solo el pueblo ayuda al pueblo, los panenquitas del colectivismo, los fans de lo público dicen que no, que es el Estado el que debe actuar. Pero es el Estado, seguramente, el que, sea por la dana, sea por la falta de seguridad en los trenes, sea por la pasividad a la hora de evitar incendios, o sea por el pasotismo a la hora de proteger nuestras fronteras, el que no deja de fallarnos. Y eso no deja de provocar una desazón muy, muy difícil de gestionar. Vamos ya con otros asuntos titulares con la ayuda de Silvia Martínez. Herrera en COPE. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas calcinadas. Las evacuaciones preventivas afectan a cerca de 800 personas en las provincias de Huelva y de Sevilla. Mientras tanto, el incendio de Segovia evoluciona favorablemente y el de Castellón se da por estabilizado. Efectivamente, el fuego que más preocupa es el de Niebla, que sigue descontrolado. El viento cambiante está dificultando mucho las labores de las brigadas forestales, tanto que el incendio está fuera de capacidad de extinción. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 59 años en Marbella tras un supuesto episodio de violencia de género en el que la mujer ha fallecido. Los agentes han encontrado en una vivienda a la víctima con heridas de arma blanca. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar su vida. Son ya 36 las mujeres asesinadas en 2026 a manos de sus parejas o exparejas. Y a poco más de 24 horas para vivir el primer eclipse total de sol en España, más de un siglo después, mucho ojo porque se han retirado del mercado 6 modelos de gafas por riesgo de lesiones oculares. Mucho ojo, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, resulta que el filtro de esas gafas es demasiado oscuro y eso puede provocar que la gente se las retire para comprobar si están mirando en la dirección correcta. En ese momento es cuando se produciría la lesión. En cope.es tienes una guía para asegurarte de que tus gafas son las adecuadas para observar el eclipse y que no tengamos problemas a partir del jueves. Bueno, y en el partidazo de COPE, aplazado el partido de Rafa Jodar en Montreal. Andrés Sánchez, buenos días. Buenos días, Sergio. Los cuartos de final del Masters 1000 de encarada entre el madrileño y el francés Fils ha sido aplazado por las fuertes lluvias. El partido se iba a jugar inicialmente a la 1 de la mañana, pero con la tormenta se retrasó a las 2:30 y viendo que no paraban, se ha aplazado finalmente a hoy a partir de las 8 de la tarde. Y la UEFA ha lanzado a la plataforma pública Clearline, una guía interactiva con más de 100 jugadas explicadas para que entrenadores, jugadores, aficionados y periodistas entiendan exactamente cuándo y cómo debe intervenir el videoarbitraje. Esta iniciativa busca unificar el criterio técnico entre las principales ligas europeas y solucionar las dudas recurrentes sobre la interpretación del reglamento. Con este documento, la UEFA pretende un VAR menos intervencionista y centrado únicamente en errores flagrantes, devolviendo el protagonismo y la autoridad al árbitro principal en el campo. Herrera en COPE. Estar informado. Hay muchas formas de contar la actualidad. Esta es la nuestra. Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, sandía entera El Corte Inglés a 0,99 euros el kilo. En tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. 6 y 14 minutos, una hora menos en Canarias, al menos 132 muertos y más de 600 heridos. Es el balance que deja hasta ahora el terremoto de 7,4 grados que ha sacudido este pasado lunes Colombia. Su epicentro se ha registrado en el departamento de Chocó. Ahí está el área metropolitana de Pereira, donde se concentran casi la mitad de los fallecidos. También ha afectado a otras zonas como Bogotá, Medellín o Manizales. También Cali, donde se han registrado importantes daños en infraestructuras. Allí vive Pedro con su madre y su padre en un edificio de 8 plantas. Sí, en Herrera en COPE hemos podido hablar con él esta madrugada. Están bien, pero tiene amigos que todavía no han encontrado a sus familiares. Estaba recién despierto, me acababa de sonar la alarma, 7:30 de la mañana puse la alarma, cogí el celular y a los 4 minutos de esos 5 empezó a temblar. Lo primero que pasó fue que mi mamá empezó a gritar, temblor, temblor. Yo lo que hice fue pararme en la casa, intentar tranquilizar a la gente, pero realmente empezó a subir
subir el temblor y de la nada hubo un coletazo. Yo sentí como que de un momento a otro hubo una intensidad muy fuerte, como si hubiera habido un coletazo. Y ahí fue cuando nos percatamos que definitivamente no era un temblor normal, era un temblor muy duro. En ese momento han salido corriendo del inmueble. Cerca está el edificio de su tía, que tiene 90 años, y a la que han tenido que rescatar con sus propias manos, porque el edificio donde vive está completamente destruido. Se podía ver a través de las escaleras los apartamentos de las personas, podía ver los baños de las casas, se veía como las paredes de la casa se tumbaron, y subimos hasta el piso, recogimos lo esencial, todos los documentos de identidad, y nos la trajimos para la casa porque ese edificio estaba totalmente destruido. El Gobierno ha decretado la emergencia nacional y en muchos puntos está en vigor el toque de queda. En la ciudad decretaron toque de queda porque en varios sectores de la ciudad no vemos energía. Para la seguridad de la gente y para que no haya ningún tipo de incidente de seguridad, pidieron a todos estar en las casas, toque de queda. Pues vamos a conocer cuál es la última hora sobre el terreno. Saludo hasta ahora al corresponsal de COPE en la zona, Jorge Benezra. Muy buenos días. Saludos a todos, muy buenos días. Ahora mismo, ¿cuál es la última hora? Cuéntame. Sí, bueno, las labores de rescate ya se han organizado desde muy temprano mediante un despliegue conjunto de fuerzas militares, equipos de socorro distritales y cooperación internacional bajo la coordinación de los organismos de control y de respuesta colombianos, que incluye ingenieros con tecnología avanzada para estos casos. Hay más de 180 soldados especializados de búsqueda y rescate, más 5 binomios caninos y equipos que se han enviado desde la capital hacia las zonas más comprometidas. Estos grupos estarán distribuidos en pelotones, cada uno de ellos viajará, como he dicho, desde Bogotá y Tolemaida a territorios del eje cafetero, Chocó, Cali, de acuerdo ya a los reportes de los sitios donde hay mayor afectación. Puedo también agregar que el balance oficial sobre estructuras es que ya más de 5.000 viviendas han sido señaladas como afectadas hasta este momento. Hay 18 centros de salud con daños graves y 61 edificios colapsados. 5 departamentos reportan estas afectaciones, que es Pereira, Manizales y Cali. También se ha visto mucha interrupción en el sistema eléctrico y en el sistema telefónico de todas estas zonas. Uh-huh. Esto, quieras que no, nos ha recordado un poco a lo que sucedió en Venezuela el pasado mes de junio. ¿Tiene este terremoto algo que ver con los efectos que dejó el seísmo de Venezuela? Desde el punto de vista de la sismología, ¿está relacionado? Hemos estado conversando con especialistas justamente que han tratado el tema de Venezuela y las repercusiones, y muchos ya decían que esto era prácticamente algo que se podía presumir pasaría. Lo que no se sabía era dónde ocurriría, y que pronostican que probablemente las placas tectónicas se sigan moviendo en este continente y puedan hacer otros rebotes similares como lo que hemos vivido en Venezuela y ahora en Colombia. Gracias, Jorge, por esa última hora. Seguimos en contacto para cualquier noticia que se produzca de última hora de aquí a lo que queda de mañana. Un abrazo. Estaremos muy atentos. Saludos. Bueno, pues por lo demás, hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se desplaza a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. El encuentro tendrá lugar en el Palacio de la Asamblea a las 10:30 de la mañana. Sobre la mesa está la petición de Vivas de expulsar a las personas que entraron el pasado 30 de julio y que todavía permanecen en la ciudad. Ya sabes, cerca de 1.500 inmigrantes que malviven en la playa del Trampolín, muchos de los cuales han solicitado asilo. También los trabajos para filiar a los menores no acompañados. Como comentaba Sergio, ayer vimos imágenes de mucha tensión entre las autoridades y cientos de menores que acudieron a la cola del registro policial
policial. Por cierto, otra de las vertientes que deja esta crisis es la sanitaria. Ya se están empezando a notar casos de sarna por la falta de higiene de las personas que están malviviendo en las calles y durmiendo en las playas. Esto aprieta todavía más a un sistema sanitario que ya estaba tensionado de por sí, como cuenta COPE Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta. Después del tsunami, pues sigue lloviendo, es decir, aquí la situación es de colapso, los servicios de urgencia con solo 7 médicos se ven obligados a atender a 400, 500 personas diarias, lo que en principio fue aplastamiento, ahogamiento y fractura, pues ahora pasan a ser asistencias más leves, pero no dejan de ser asistencias. Mientras tanto, Bruselas ha abordado el apoyo actual y futuro a España en un encuentro con Frontex, Europol y la Agencia de Asilo. Así lo ha anunciado en un mensaje en redes sociales el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. Además, la Unión Europea estaría a la espera de que el gobierno español presente la solicitud formal para acceder a la financiación adicional que estudia conceder a nuestro país por la crisis en Ceuta. No se ha hecho pública la cuantía total, pero sí sabemos que serviría para financiar equipos y también servicios para la gestión de fronteras. Además, siguen los controles en los aeropuertos españoles a viajeros procedentes de Italia, como esta pareja que llegaba este lunes a Madrid procedente de Sicilia. Entramos directamente sin nada, ninguna pregunta, ningún papeleo, nada. Estamos viajando juntos, llegamos juntos y sabíamos que podíamos tener algún que otro control, pero nada. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, desde que entró en vigor la medida hasta la fecha, 1.033 personas han tenido que identificarse procedentes de 58 vuelos. Un procedimiento que surge en respuesta a las restricciones adoptadas por Giorgia Meloni contra españoles por la crisis en Ceuta. Los cambios de viento que están soplando del suroeste están afectando a que se vuelva el viento y por lo tanto lo que se está previsto, las actuaciones que tenían previstas a través del equipo de coordinación, pues no sirva y esa estrategia de cambiarla continuamente y los retenes de actuación y los aviones pues no pueden hacer la labor que realmente deberían hacer. Es Joaquín Molina, alcalde de Niebla. El incendio que azota esa localidad al suroeste de la provincia de Huelva ha afectado ya a 20.000 hectáreas. Como explica, los continuos cambios de viento, con rachas de más de 35 kilómetros por hora, están complicando mucho las labores de extinción. De hecho, está ahora mismo fuera de control. Casi 700 personas permanecen desalojadas solamente en Huelva. Una nube de ceniza cubre el cielo de Sevilla, que se tiñe de color marrón por el humo. De hecho, la proximidad del fuego ha obligado a evacuar el municipio sevillano de El Madroño, con cerca de 300 habitantes. Y otro punto de interés es el incendio de Tirich, en Castellón, que ha quedado estabilizado tras arrasar 750 hectáreas. Los vecinos desalojados, afortunadamente, han podido volver a sus casas. También evoluciona de forma favorable el foco de Navas de San Antonio, en Segovia. Habría unas 2.000 hectáreas afectadas y permanecen los desalojos. Y es que, aunque parece que la situación poco a poco va mejorando, todavía es muy pronto. Su alcalde es Luis Miguel Pérez. Estamos un poco mejor. Quiero decir que después de las horas que hemos pasado los días mal, porque ha sido un fuego un poco importante, pues estamos más tranquilos. Ha habido que desalojar 2 pueblos vecinos, a nosotros nos ha tocado eso, que ha sido Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael. Y tenemos novedades sobre el presunto crimen de Tauste, en Zaragoza. La Guardia Civil ha detenido a una hija del matrimonio fallecido. Las víctimas son el exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón y su esposa. Sus cadáveres fueron encontrados este fin de semana en la casa familiar con signos de violencia. Tiene los detalles Enrique Pérez. La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido y determinar las causas que rodean la muerte del exsecretario general de Guaga, Javier Sánchez, y de su mujer, Esther Latorre. Los vecinos de esta localidad de la comarca de las 5 Villas, en Zaragoza, así como también sus compañeros de esta organización agraria, se encuentran conmocionados. Escuchamos al secretario provincial de Guaga, en Zaragoza, Javier Fatás. 2 sindicalistas de raza, 2 sindicalistas que habían dedicado una gran parte de su vida pues a defender el mundo agrario, tanto aquí en Zaragoza, en Aragón, en el Estado español, como en prácticamente todo el mundo. Ambos fueron encontrados muertos en su domicilio con numerosos signos de violencia. Fueron unos familiares los que se acercaron hasta su casa al no conseguir contactar con ninguno de los dos. El matrimonio deja 2 hijos. El ayuntamiento de la localidad ha decretado 3 días de luto oficial y las banderas ondean a media asta.
Y finalmente una de espías o presuntos espías. La Xunta de Galicia se muestra sorprendida por las sospechas que ha despertado la fábrica del gigante chino SAIC en Ferrol. Es su primera fábrica de coches eléctricos en Europa. Supondrá la creación de 2.300 puestos de trabajo y una inversión de 200 millones de euros solo en la primera fase. ¿Cuál es el problema? Pues que dicha fábrica ha hecho saltar las alarmas tanto del CNI como del Ministerio de Defensa por el riesgo de espionaje al arsenal militar y al astillero de Navantia, que trabajan con avanzados sistemas de combate de Estados Unidos. Paula Pájaro. Desde Galicia, Alfonso Rueda se muestra sorprendido por estas dudas. El presidente de la Xunta recuerda que llevan meses trabajando con el Gobierno central para este proyecto y asegura que en ningún momento se habló de ninguna falta de seguridad. Sorprendente, difícil de entender que un departamento del Gobierno central haga ahora estos pronunciamientos. En Ferrol las dudas no han sentado nada bien. El alcalde, el popular José Manuel Rey Varela, considera que las informaciones sobre un posible riesgo de espionaje responden más a intereses empresariales que a intereses de seguridad. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. ¿Los vasos dónde los tienes? ¿Ves el armario alto de doble profundidad que está junto a la columna de rincón extraíble al lado del mueble desayunador sobre el fregadero XL de acero inoxidable con grifo monomando que reduce el consumo de agua? Pues ahí los tienes. Cuando estás orgulloso de tu nueva cocina, se nota. Reforma tu cocina con Leroy Merlin. Asesoramiento, diseño, instalación y el acompañamiento de nuestros expertos. Vive tu mejor verano en Amavir. Disfruta de unas vacaciones con tranquilidad, bienestar y la mejor atención profesional. En Amavir encontrarás estancias con todas las comodidades, actividades, cuidados personalizados y un entorno donde sentirte como en casa. Residencias para mayores Amavir. Infórmate en el 901 30 20 10 y en amavir.es. ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es. ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Por ser de Mueve Go, con cada repostaje, regalo seguro en la app. Carburante gratis para siempre y mucho más. Consulta condiciones en moeve.es. Desde mocasines hasta sneakers y sandalias, Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además descubres su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. Tiri, tiri, tiri. En Herrera en COPE se junta lo mejor de la información y el entretenimiento. Y con la fórmula Coche Casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. ¡Ojo al dato! Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ganar es el derbi, es lo único que pido. Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado. Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es. Los fines de semana en la radio. A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Penal.
¡Ha pitado penalti! Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. 6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Ahora mismo son las 11:30 de la noche en Colombia, aunque me temo que son pocos los que van a poder conciliar el sueño en las próximas horas, sobre todo en ciudades como Cali, Pereira o Manizales. Allí es donde la intensidad del terremoto se ha sentido con mayor fuerza. Un enorme terremoto que nos hizo recordar el desastre reciente de Venezuela y que en este caso se ha cobrado en Colombia más de 130 muertos y de momento centenares de heridos, al menos 600 heridos, pero las cifras todavía están bailando. Han pasado ya 23 horas del que ha sido el peor seísmo que han sufrido los colombianos en la última década. ¡El edificio! ¡El edificio! ¡El edificio! ¡Cuidado! ¡Está temblando! ¿Qué hacemos? ¡No! Es el pánico en estado puro. Eran allí las 7:34 de la mañana. Mucha gente estaba ya de camino al trabajo o estaban todavía en casa con su rutina matinal. La ducha, el desayuno y de fondo a lo mejor pues la radio o la televisión para conocer las últimas noticias. Y ayer fue uno de esos días en los que la noticia no solo fue contada desde la distancia, sino que la vivieron en sus carnes los espectadores en su casa y los presentadores en el plato de televisión. Y se reporta un fuerte movimiento telúrico. A esta hora nuestro estudio se siente fuertemente. Evacuamos inmediatamente sus lugares de trabajo. Magnitud de 6.4 en este momento. Ojo, atención. Salgamos. Los padres Los presentadores evacuando el edificio, una imagen realmente llamativa. Al principio los periodistas parecen incrédulos ante lo que estaba pasando, pero llega un momento en el que el temblor es tan fuerte que salen todos corriendo. Lo que pasó en las calles de muchas ciudades colombianas ya lo hemos descrito a las 6, y lo que le pasó a esos periodistas en su plató de televisión es lo que le ocurrió también a muchos otros profesionales dentro de sus edificios, dentro de sus puestos de trabajo. Es lo que vivió, por ejemplo, Sandra Ospina, en la ciudad de Cali. Sandra es una enfermera que estaba trabajando en una clínica cuando el terremoto le sorprendió a todos, trabajadores, médicos y pacientes. Sandra, muy buenos días, buenas noches para ti. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo primero, saber si estáis todos bien, familiares, conocidos, ¿cómo está la cosa por ahí? Bien, afortunadamente mis familiares todos se encuentran bien. Mis compañeros de trabajo también. Tuvimos algunas dificultades locativas, pero afortunadamente no hubo lesionados. Uh-huh. Decía yo que poca gente va a dormir esta noche. ¿Cuál es la situación ahora mismo allí en Cali? Ahora mismo hay toque de queda, creo, hasta las 5 de la mañana y imagino que debéis estar bastante nerviosos. Sí, por supuesto, no hemos podido conciliar el sueño. Estamos muy como temerosos de que hayan réplicas. Pues las viviendas y edificios tuvieron daños, grietas, entonces no nos sentimos seguros. Tenemos mucho temor de que pueda pasar algo pues más grave. La verdad, pues estamos como en pánico y es muy difícil poder conciliar el sueño, como usted lo ha dicho. Uh-huh. El terremoto empezó sobre las 7:30 de vuestra mañana. Estabas trabajando en la clínica. ¿Cómo lo vivisteis? Sí, pues acabábamos de recibir turno. La jornada empieza a las 7 de la mañana. Estábamos pues allí iniciando pues la atención de los pacientes. Ellos estaban registrando. Cuando inició pues el movimiento, inicialmente creímos que era algo pues que iba a pasar, ¿sí? Como que, está temblando, no, tranquilos, esperemos, ya paró. Cuando
nos pusimos de pie y ya el movimiento era cada vez más fuerte. Empezamos a escuchar que caían cosas de la calle, de todos lados. Entonces ya ahí tomamos la decisión de salir, muy asustados, sacamos los pacientes que ya habían ingresado, logramos llegar hasta la calle, pero en la calle todo era un caos, tal cual como una escena de película, los carros aparcados en los andenes, uno contra otro, se caían los vidrios, habían personas que se caían porque no podían caminar, era tan fuerte el movimiento que al ir caminando se caían al piso, todo era un caos. Afortunadamente logramos evacuar los pacientes que teníamos en el área. Una vez terminó el movimiento, se evacuaron el resto de pacientes de la clínica, pues de acuerdo al protocolo. Hace poco habíamos hecho un simulacro, pues como estábamos alerta por lo sucedido en Venezuela, habíamos tenido un simulacro, entonces afortunadamente pues logramos evacuar los pacientes de la torre y no se sufrió pues ningún daño en ellos, pero sí fueron muchos momentos de pánico, de desorientación, no sabíamos qué hacer, hacia dónde ir, todos buscando los familiares, llamando, las líneas estaban colapsadas. La verdad fueron momentos de mucho pánico y luego cuando empezamos como a escuchar lo que estaba sucediendo alrededor, de que el resto de la ciudad estaba prácticamente destruida, hay muchas edificaciones se vinieron al piso, quedaron carros atrapados en los parqueaderos o aparcaderos, como le llaman ustedes, pero la verdad que fue una situación muy difícil, estamos muy tristes, muy acongojados porque gran parte de la ciudad está muy afectada, hay lugares que no tienen energía, ni agua, ni gas, están a oscuras, en este momento están haciendo labores de rescate todavía porque hay muchísimas personas atrapadas bajo los escombros, hacen falta manos para ayudar a evacuar, a sacar todos estos escombros y poder liberar a las personas que aún están atrapadas. Es curioso, entonces, ¿no? Porque me cuentas que los protocolos funcionaron. En este tipo de situaciones se conoce lo mejor y lo peor de las personas. En este caso, lo bueno de unos profesionales, que lo primero que tuvisteis claro es que había que sacar a los pacientes. Y el protocolo sirvió hasta cierto punto, pero una vez que sales a la calle no puedes evitar el caos, la confusión, y ahí empieza la improvisación que te lleva a tomar decisiones correctas o incorrectas. Y yo entiendo que esto es una experiencia que te marca de por vida y que supongo que también que te enseña. Sí, por supuesto, porque nosotros los trabajadores de la salud, dentro de nuestro trabajo, la prioridad son los pacientes. Entonces, en ese momento, uno solo piensa en salvaguardar la vida de esas personas que están a nuestro cargo, ¿cierto? Pero como usted lo dice, una vez está uno afuera, ya empieza el caos porque allí ya no hay protocolo. Tú ya empiezas a pensar cómo está mi familia, cómo está mi gente, necesito saber, necesito ubicarlos. Empieza uno a desesperarse porque los llama y no logra comunicarse. Entonces allí ya se va todo lo que tú puedes tener planeado, allí ya entra la confusión, muy claro lo ha dicho, así es totalmente. Uh-huh. Bueno, pues esperemos que la cosa mejore a partir de ahora. Lo primero es recibir instrucciones de si se puede salir a la calle, si es mejor quedarse en casa, que la gente que está bajo los escombros empiece a recibir ayuda, que eso a veces es lo complicado. Lo vimos en Venezuela, lo mucho que ha costado que retirar los escombros y encontrar al personal. Es de esperar que la ayuda internacional también llegue para echar una mano y ojalá todo se arregle. Quiero agradecer a Sandra Ospina que haya hecho el esfuerzo en su
en su noche colombiana, de atender la llamada de España, de Herrera en COPE, para trasladarnos de una manera tan viva y tan gráfica lo que han sufrido las últimas horas nuestros hermanos colombianos. Sandra, un abrazo y que vaya todo muy bien. Un abrazo para ustedes también. Gracias por el apoyo y el acompañamiento que nos están dando desde allá. Tenemos muchos familiares en el extranjero que también están preocupados, angustiados, algunos sin saber de sus familiares, porque no solo es Cali, también está Chocó, está Buenaventura, también estuvo muy afectado Manizales, estuvo demasiado afectado Pereira. Entonces hay mucha angustia porque hay demasiadas personas desaparecidas. Entonces, pues les agradecemos el apoyo que nos están dando para que el mundo conozca lo que está sucediendo en este momento en nuestro país y que nos tiene tan acongojados. Un abrazo y mucha suerte. Ese era un testimonio en directo desde el terremoto de Colombia, pero muchos otros argumentos informativos tenemos ya encima de la mesa y los vamos a repasar ya, algunos de ellos, con la ayuda de Silvia Martínez. Herrera en COPE. El presidente de Ceuta pide al gobierno un centro de internamiento para migrantes y acelerar su expulsión. Según Juan Jesús Vivas, todavía quedan entre 8.000 y 11.000 personas en situación irregular. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, fija como prioridad el reagrupamiento familiar para que vuelvan a sus países de origen. Italia y Dinamarca rechazan la migración descontrolada y piden centros de repatriación en otros países. Ambos gobiernos han denunciado el impacto negativo de la inmigración ilegal en una sociedad cada vez más desconfiada. En un comunicado explican que está aumentando la tasa de criminalidad, dicen, y la presión sobre los servicios públicos. Rusia responde al ataque ucraniano en Tartaristán con una oleada de misiles y bombas guiadas sobre la región de Zaporilla. Hay al menos 5 muertos y 20 heridos. Los bombardeos entre Rusia y Ucrania se han multiplicado en las últimas semanas. Y por último, Donald Trump desecha la propuesta maximalista de paz enviada por Irán y exige que sea el país persa el que pague por los daños causados en esta guerra. Además, asegura el presidente estadounidense que controla el estrecho de Hormuz. El mundo financiero no lo ve igual. Wall Street ha vuelto a cerrar en rojo y el barril de Brent amenaza con alcanzar los $90. Son ya las 6:42, una hora menos en Canarias. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones, porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Vuelven los Electrodays del Corte Inglés. Hasta el 19 de agosto tienes hasta un 20% de descuento en una selección de electrónica de las mejores marcas. Samsung, Asus, HP, Oppo, Sony y muchas más. Móviles, portátiles, televisores. Hasta el 19 de agosto, Electrodays en el Corte Inglés e Hipercor. Aprovechalo. Consulta condiciones, marcas y modelos participantes en elcorteinglés.es. Alejandro Requeijo, muy buenos días. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, hoy lo que importa pasa lógicamente por Colombia, lo estamos contando, ¿no? Son ya al menos 132 muertos. Hoy no hace falta preguntar por qué nos importa. Un terremoto nos hace girar de nuevo la mirada hacia un país hermano. Hace 2 meses fue en Venezuela y ahora es Colombia. Leo en El Tiempo, principal periódico del país, que son ya al menos 132 muertos y cientos de heridos en este terremoto de magnitud 7.4 que sacudió ayer la tierra. Este medio anuncia una edición especial con historias, datos, imágenes de la tragedia y el titular de apertura dice así: desastre nacional. En las últimas horas se ha viralizado la imagen de las torres de la Catedral de Manizales desplomándose como si fuesen un castillo de arena. Terremoto. Ay, mira la catedral, mira, se cayó el santo, se cayó.
señor. Las cifras son cambiantes, Sergio, pero informa El Tiempo que había todavía 482 desaparecidos al cierre de esa edición especial. Esa cifra ha bajado según las últimas estimaciones. Estamos pendientes de los partes, de los últimos datos, porque efectivamente los números están bailando. Además, este desastre natural y nacional, como dice la prensa, ha cogido al país con un presidente que lleva apenas 3 días en el cargo. Abelardo de la Espriella tomó posesión el viernes, asume un país extremadamente polarizado. Desgracias como estas en ocasiones sirven para coser y unir a la sociedad, o todo lo contrario. Su primer reto, desde luego, es mayúsculo y estas fueron ayer sus primeras palabras. No están solos. Colombia tiene un presidente que le duele a su gente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles. Firme por la patria. Firme por la patria, dice el presidente de la Espriella. El seísmo se notó en 593 municipios. Mira, mi compañera de F en Ecuador, Andrea Farnós, digo mi compañera porque antes estaba en El Confidencial, dijo que lo pudo sentir en Quito, así que imagínate, Sergio. El Espectador es el otro gran periódico colombiano. Hasta ahora dan consejos sobre cómo identificar si las grietas de un edificio son graves como para evacuarlo. Si la grieta es diagonal o vertical, lo mejor es salir de la casa. Claro, esa es otra, que estés en tu piso, que a lo mejor está en un quinto o en un sexto, y digas, no veo grietas grandes, pero esto habrá quedado afectado, no habrá quedado afectado. ¿Quién me va a decir a mí si esto es seguro cuando la gente que me lo tiene que decir bastante tiene con rescatar a la gente que está debajo de los escombros? Es una situación verdaderamente angustiosa. Con todo, Enrique, con todo esto, veo análisis que apuntan a que podría haber sido todavía peor. Me ha parecido interesante este enfoque de La Razón. Se pregunta por qué el terremoto de Venezuela, con miles de muertos, fue mucho más devastador que el de Colombia. Y su explicación es la profundidad del seísmo. En Venezuela fueron 2 temblores que tuvieron su epicentro en 20 y en 10 kilómetros de profundidad. Pero en el caso de Colombia, según Associated Press, el epicentro fue a 107 kilómetros de profundidad. Yo imagino, Sergio, además, que las estructuras de un Estado y la rápida respuesta también influyen a la hora de salvar vidas. Efectivamente. Bueno, de vuelta a Europa, el debate es un día más la inmigración. Me interesa la apertura de La Vanguardia, es ese comunicado conjunto que han firmado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen. El Corriere della Sera las llamó hace unos días la extraña pareja, porque claro, una es de extrema derecha y la otra es socialdemócrata, pero están de acuerdo en endurecer las medidas anti-inmigración. Merece la pena que te lea el arranque de su comunicado. Dice así: sabemos que muchos pueden estar preguntándose sobre nuestra colaboración. Somos de muy diferentes posiciones políticas y ciertamente no estamos de acuerdo en todo, pero no aceptamos inmigración descontrolada. Insisten en la idea de establecer centros de repatriación en terceros países fuera de la Unión. Italia ya firmó un acuerdo para establecer uno en Albania. Ahora quieren ampliarlo y que sean más países los que firmen acuerdos similares. El caso es que el Parlamento Europeo avaló esta medida el año pasado para extranjeros que tengan una orden de expulsión. Hay condiciones, como por ejemplo que el tercer país respete los derechos humanos, nada de menores, nada de deportaciones colectivas. Meloni y Frederiksen dicen estar orgullosas del patrimonio cultural cristiano y dicen querer respetarlo. Claro, yo creo, Sergio, que esto daría lugar a un profundo debate. Pues sí. Mira, Mateo 25:35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Efectivamente. Bueno, lo que está claro es que estos movimientos tienen su origen y se han alimentado a cuenta de la crisis de Ceuta. Una ciudad que está lejos de recuperar la normalidad. ABC abre con este enfoque. Familias ceutíes envían a sus hijos a la península por miedo. El texto cita al menos 4 casos. En su editorial, este periódico dice que los ceutíes tienen derecho a algo más que ministros de visita, evaluaciones cambiantes y apelaciones a una normalidad que ellos no reconocen. Titular de apertura del Faro de Ceuta. Detenido un menor marroquí por intento de agresión con arma blanca a un vigilante del hospital. Claro, los ceutíes estos días, Sergio, han dado muestras de paciencia, pero hay vecinos a los que se les está agotando. Mira, esta vecina se manifestaba ayer así ante las cámaras de televisión. ¿Qué salir a la calle? Esto no se puede vivir así. ¿Qué sientes? ¿A qué te refieres? Estoy acojonada. Y estoy harta de lo que está pasando aquí. Estoy harta. Perdónaos. Tengo miedo en mi propia ciudad, en mi calle, que no puedo sacar a la perra. Estoy acojonada. Es curioso, ¿no? Porque el gobierno habla de normalidad, pero ya moviliza a sus efectivos militares y policiales por miedo a un nuevo intento de entrada masiva. Defensa e Interior suspenden los permisos, libranzas, vacaciones de sus efectivos desplazados en Ceuta hasta nueva orden.
Ojo a esta información que leo en la prensa local marroquí, Sergio. El periódico Al-Sabah cuenta que Tánger y Tetuán están experimentando una importante congestión de tráfico estos días debido al establecimiento de controles adicionales y al endurecimiento de la vigilancia. Sigo. Coincide con la llegada de un número considerable de personas a la región en medio de los temores de una posible nueva ola de inmigración irregular hacia la Ceuta ocupada. Ocupada, lo dicen ellos. Sí. Y para terminar, hay una nueva polémica con un tuit, como no, de Óscar Puente, que, ojo, tiene como protagonista al rey. Se hacen eco algunos medios, como por ejemplo El Confidencial, con este titular. Un ministro socialista, Óscar Puente, critica públicamente al rey por primera vez en democracia. Bueno, resulta que el rey viajó a Colombia para presenciar la toma de posesión del nuevo presidente y allí estaba Javier Negres, referente de la extrema derecha digital que insulta, difunde bulos en redes, muy vinculado a todos estos líderes populistas de extrema derecha del continente. Bueno, pues en un momento dado Negres se acerca a Felipe VI y se hace una foto con él. El ministro comentó ayer en un tuit un vídeo del momento con estas palabras. Esta situación me parece una absoluta ignominia. Claro, se da la circunstancia además de que Puente lo que hacía era comentar un vídeo incluido en un tuit que a su vez pedía República ya. El caso es que me he ido a la hemeroteca, Sergio, a ver cómo justificó Puente la foto de Pedro Sánchez con Aldama. Eso mismo estaba pensando yo, fíjate. Pues mira, sorpresa, esto fue lo que dijo. ¿Le habéis pedido alguna vez alguna foto a un famoso? ¿Prueban algo más que vuestro deseo de tener una imagen con esa persona? Claro. Es que al final dicen, no, es que te has hecho una foto con fulano. Pues, claro, y si se me echa encima y me pide la foto, ¿qué hago? Le doy una patada, que no es tan sencillo. Bueno, Reque, que nos escuchamos en el café. Un abrazo. Un abrazo. Sofía Buera, muy buenos días. Hola, Sergio, buenos días. Oye, ¿tú tienes claro qué derechos tienes cuando un vuelo se retrasa, se cancela o te cobran por llevar una maleta? De memoria no. no. Ya te digo yo que no. No, y porque ha habido tantísimos cambios a los que se les suman de nuevo los enésimos. En los próximos meses de nuevo va a haber cambios. ¿De qué cambios se trata? Pues mira, el equipaje de mano tendrá que estar incluido desde el principio de la reserva para evitar esos suplementos que aparecen. ¿Quiere decir esto que vas a tener el trolley incluido? Pues no, dependerá de nuevo de cada compañía. Lo que vas a tener garantizado es ese equipaje de mano, pero sí que te tienen que decir el precio desde el principio. También habrá facilidades para quienes viajen con menores de 14 años, que hasta ahora eran 12, personas con discapacidad o embarazadas, especialmente a la hora de sentarse juntos. También las compañías no podrán cobrarte por corregir los errores ortográficos en el apellido o en el nombre, por imprimir tu tarjeta de embarque cuando ya has hecho el check-in. Y cuando un vuelo se cancela, el reembolso podrás pedirlo directamente. Directamente el pasajero que quiera recuperar su dinero, pues en lugar de aceptar un transporte alternativo, pues ahí tiene el reembolso y deberá hacerse de manera automática. ¿Esto cuándo entra en vigor? Bueno, pues es el nuevo reglamento de la Unión Europea, ya se ha publicado en el boletín oficial de la Unión, pero todavía tendremos que esperar meses, como suele ser habitual, ¿no? Con las cosas de Europa, por lo menos hasta comienzos de 2027. Eso ayuda a la confusión, porque la gente escucha la noticia de ellas, ya se va a hacer o se va a hacer no sé qué, se cree que es para allá y es para dentro de unos meses, y cuando entra en vigor ya no te acuerdas de lo que te habían dicho, y por eso tú haces la pregunta del inicio de ¿sabes cuáles son tus derechos? Pues la verdad es que ahora mismo no, el examen le suspendía. Exacto, lo conoces, pero todavía habrá que esperar unos meses. Llevamos además más de una década con unas normas que, aunque reconocen derechos, pues no siempre consiguen que ejercerlos sea fácil, entre otras cosas por esto, por los plazos de aplicación. Pues nada, a ver qué pasa. A mí me angustia bastante lo de los vuelos, perderlos, no perderlos, esto de tener que meter la maleta en la cajita. Y las compensaciones, por cierto, no cambian. Te van a seguir indemnizando con las mismas cantidades que hasta ahora y en los mismos plazos. Sí, no, te van a pagar de más, eso te lo crees tú. Eso lo tenemos asumido. En fin, amiga, nos escuchamos. Cuídate, hasta dentro un ratito. Bueno, por si alguien no la ha reconocido, esta es Cristina Aguilera, una de las mejores voces del pop de los últimos tiempos. Su álbum Back to Basics, Vuelta a los Básicos, cumple 20 años. Fue su tercer trabajo de estudio, pero se convirtió en muy poquito tiempo en uno de los más importantes de su carrera. Mezcla el pop, pero con sonidos como el jazz, el blues, el soul. Lo chiquitilla que es y la voz que tiene. Y el vozarrón, es verdad.
Bueno, dentro de este álbum hay dos caras. La primera con este tema, con uno de estos temas como I Know Other Men, que le consiguió un Grammy, por cierto, por mejor interpretación vocal femenina y que tuvo muchísimo éxito. Pero luego está la otra cara, que es un poquito distinta. I would hold you in my arms, I would take the pain away. Thank you for all you've done, forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Como digo, esto forma parte de esa cara B del disco, es una parte como más sentimental, que la crítica incluso llegó a decir que era excesiva, porque aquí la voz de Christina Aguilera, que es preciosa, suena como un instrumento más, y la mayoría de canciones pues son muy potentes a nivel vocal. Esto es Heart, un tema que dedicó precisamente a su padre fallecido y que habla de aprovechar el tiempo con las personas que se van, porque luego te acabas arrepintiendo de no haberles dicho te quiero, de no haber estado a su lado. Qué gran verdad. Days I feel broken inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide. Por cierto, 20 años de este álbum de Back to Basics, y ha dicho Christina Aguilera que habrá sorpresas y que probablemente haya una segunda parte, así que estaremos atentos. Hombre, claro que sí. Would you tell me I was wrong? Would you help me understand? Pues con Christina Aguilera vamos ya camino de las 7. Más información en nada, en 4 minutitos. Herrera Incope. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología Bot Hair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes: relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz. Un sabroz. Toma que toma. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña
España, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Si es noticia, está en Mediodía COPE. Nosotros estamos en una gasolinera por esa subida fundamentalmente de los carburantes. Este verano sigue conectado a Mediodía COPE de lunes a viernes desde la 1. Mira, estoy rodeada de decenas de compañeros periodistas de seguridad por todas partes, un helicóptero. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja.